a su vez el sistema endocrino modula la actividad del sistema nervioso. La disciplina que estudia las relaciones entre el sistema nervioso y endocrino, o más precisamente como el sistema nervioso regula la actividad del sistema endocrino, es la neuroendocrinología. Bueno, empezamos haciendo una remembranza, un recuerdo. Nosotros vimos que teníamos fibras ascendentes, fibras descendentes. Las ascendentes tenían que ver con todo lo sensitivo, como el ejemplo que les he puesto del limón. Yo les narré lo del limón, el jugo de limón, e inmediatamente se llenaron sus glándulas salivales de saliva. ¿Qué pasó? Por medio de la historia que yo les narré, les entró la información en su oído. Este es un órgano sensitivo, porque me va a conectar con mi espacio externo hacia mi interior. Al escuchar ustedes esta información del limón, se fue por medio de las vías ascendentes hacia el sistema nervioso. Ahí en el sistema nervioso tenemos unas interneuronas, que son las que capturan la información y son las que dirigen hacia dónde va a ir la respuesta motora a dicho evento. En ese entonces, cuando yo les hablé del limón, la interneurona envió su información hacia mis glándulas parótidas. Por eso es que empezó a producir saliva. Cuando ya no se dio el alimento en la boca, el cerebro también mandó información que parara de producirse saliva y ahí se terminó todo eso. Acá nos informan de que hay una conexión entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Solo que el sistema nervioso se activa por medio de su vía tanto eléctrica como química a través de la sinapsis, que también ya lo platicamos, a través del proceso de la despolarización, repolarización, que tiene que ver con los potenciales de membrana, y cómo ese potencial de membrana hace que caiga un neurotransmisor y que se vaya a las otras neuronas. Ahí estamos hablando del sistema nervioso. Pero también existe un sistema endocrino que está afecto a esto. Cuando el estímulo es tal, se comunica con el hipotálamo. Y el hipotálamo estimula a mi órgano blanco, que en este entonces puede ser tiroides, un órgano blanco, y al impactar con el tiroides, empezar a producir la hormona, la T3, T4, bajo el estímulo de esto, y cómo este va a ir a accionar sobre otras partes de mi cuerpo. También se puede dar a través del estímulo nervioso que impacta sobre mi hipotálamo, ir a impactar el órgano blanco llamada glándula suprarrenal. No estoy cambiando diapositiva, estoy en la misma. Ya cuando llega a la glándula suprarrenal, ahí también va a haber un accionar de unas hormonas que van a tomar el control de mi páncreas, de mi corazón, y estas van a regular la liberación de glucosa, van a regular mi frecuencia cardíaca. Y el último eje es el hipotálamo, hipófisis, y el órgano blanco son las gónadas. Todos estos van agarraditos de la mano, sistema nervioso con endocrino. Si uno no dispara el estímulo para que se dé todo el proceso de la repolarización y despolarización, tampoco puede activarse el hipotálamo, y el hipotálamo no puede generar todo. Por eso es que muchas personas dicen, bueno, yo no sabía que algo que tiene que ver con mi sistema nervioso ha impedido que yo quede embarazada. Muchas mujeres ansiosas porque quieren embarazarse están estimulando constantemente su sistema nervioso, y el sistema nervioso está estimulando constantemente su hipotálamo. El hipotálamo está estimulando la hipófisis, y la hipófisis sus órganos reproductores. Pero como es mucha la ansiedad que está generando, produce demasiada estimulación del hipotálamo y se liberan demasiadas hormonas femeninas. Y cuando el cuerpo tiene demasiada hormona femenina, hace el efecto de un feedback negativo. Si está produciendo mucho, entonces mandémosle a decir de regreso
al hipotálamo y a la hipófisis que paren su producción. Por eso es que dicen que la ansiedad, el nerviosismo, en lugar de ayudar, cuando van con el ginecólogo le dicen, mire, relájese. Cuando usted se relaje va a quedar embarazada, porque este es el mecanismo. Entre más estrés tenemos, más estimulamos el sistema nervioso, más despolarizaciones van a haber, más estímulo al hipotálamo va a haber, más el hipotálamo va a estar estimulando la hipófisis y más la hipófisis va a estar estimulando al órgano femenino para que esté produciendo hormonas femeninas. Y cuando se pasa del nivel permisivo de producción, lo que hace es un efecto contrario. Ya se abrió mucho el chorro, cerrémoslo. Entonces ya le mandan a decir de regreso, por eso se llama feedback negativo, le manda a decir de regreso a la hipófisis, ya no estimulen más mis ovarios porque ya tenemos muchas hormonas femeninas. Bueno, luego viene la hipófisis y le va a decir al hipotálamo, señor hipotálamo, ya no me siga estimulando porque dicen ahí abajo que ya hay demasiado. Entonces, el hipotálamo bloquea el estímulo y entonces es cuando la mujer no se logra embarazar. La interacción que existe entre ambos sistemas es la denominada unidad hipotálamo-hipófisis. Esta unidad está constituida por el hipotálamo, una estructura cerebral que forma parte del sistema límbico, y por la hipófisis, antes denominado glándula maestra, o sea, antes le decían a la hipófisis glándula maestra del sistema endocrino, debido a que sus hormonas son las encargadas de regular la actividad del resto de órganos endocrinos. Pero ¿y por qué allá no? El funcionamiento de la unidad hipotalámico-hipofisiario depende de la liberación por parte del hipotálamo, o sea, el hipotálamo está encima de la hipófisis, de una serie de factores y hormonas que a través de un plexo vascular llega hacia la hipófisis, estimula o inhibe la secreción de la hipófisis. Las hormonas hipotalámicas que regulan la función de la hipófisis reciben el nombre de hormonas hipofisitróficas, y el proceso mediante el cual estas hormonas son liberadas a la circulación reciben el nombre de neurosecreción. Entonces se dan cuenta, una amarra a la otra. Vamos a ver si tengo acá. Aquí les voy a poner este dibujo y luego regresamos a la diapositiva 3. Aquí tenemos nosotros el hipotálamo. Este hipotálamo es afecto a todas las informaciones que envía el sistema nervioso, como les mencioné. Sistema nervioso simpático, parasimpático, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Todo lo que nos pasa a nosotros, de afuera para adentro, ese estímulo produce despolarización, esa despolarización produce liberación de neurotransmisores, ese acto estimula mi hipotálamo. Y cuando estimula mi hipotálamo, por medio de la activadora hipotalámica, estimula la hipófisis. La hipófisis es esta que está aquí abajo, que tiene dos bolitas. Una es la hipófisis anterior o adenihipófisis, donde vamos a encontrar la mayoría de hormonas, y se divide en tres partes: la pars tuberalis, la pars intermedia y la pars distalis. Esos nombres que se nos vayan quedando. En la parte de atrás tenemos la neurohipófisis, que aquí en la neurohipófisis solo se van a producir dos hormonas. Se va a producir la antidiurética y la oxitocina. La antidiurética es aquella que nos controla desde la neurohipófisis y también nuestras glándulas suprarrenales el deseo de tomar agua. Cuando ustedes quieren tomar agua no es porque así por orden de magia apareció el deseo. No, hubo un estímulo hipotalámico.
porque el resto del cuerpo, por medio del sistema nervioso, le mandó a decir que las células están deshidratadas, que necesitan agua. Entonces viene el hipotálamo y manda su informe a la hipófisis en la parte posterior para que se active la hormona antidiurética y nos den ganas de ir a tomar agua. Todo tiene su empuje a nivel hipotalámico. También en la parte posterior se produce la oxitocina. Esa oxitocina es la que se llama la hormona del amor, porque esta se activa en el momento del parto. Esta es la encargada de hacer que el útero se esté contrayendo de una forma dramática para que ayude a la expulsión del bebé. También la oxitocina sirve para estimular mis glándulas galactóforas que están en mis mamas para que se produzca leche a la hora de lactar. Entonces, estas únicas dos están en la neurohipófisis. Y en medio tenemos también la hipófisis intermedia o media. En esta solamente se va a estar activando lo que se refieren a los melanocitos, los encargados de producir la coloración de nuestra piel. A eso se debe si somos blanquitos, negritos, morenitos. Y las personas que tienen problemas con la enfermedad de la tristeza o de la melancolía, donde se llenan de manchas blancas, es porque se ha lesionado o no está funcionando bien el estímulo del hipotálamo hacia la hipófisis intermedia. Entonces no se estimulan los melanocitos y estos no pueden producir la melanina, que es la encargada de darle color a nuestra piel. Entonces, de aquí van a partir los estímulos hacia la tiroides, hacia las suprarrenales o hacia las gónadas masculinas y femeninas. Entonces, esto lo vamos a estar viendo durante el semestre, porque de aquí va a arrancar todos los procesos funcionales y los patológicos. Bueno, regresamos a la 4, a la 3. Por eso decía que estas regulan la neurosecreción. Anatomía y embriología de la hipófisis. La hipófisis es una pequeña glándula ovoide cuyo peso medio en el adulto es de 600 miligramos, es una cositita, que se encuentra situada en una depresión de la cara superior del esfenoides. Recuérdense, el etmoides, el esfenoides, esos son huesos que conforman nuestra nariz. Pues así en la parte de atrás, ahí tenemos ese espacio que se llama cía turca o fosa hipofisiaria. Ahí tenemos nosotros a la hipófisis. Pesa poco y es del tamaño de un arroz. El término hipófisis del griego uto, que es bajo, y crecer, brotar, hace referencia a la relación anatómica que existe entre esta glándula y el hipotálamo, del cual parece estar suspendida por medio del tallo hipofisiario. La hipófisis recibe también el nombre de glándula pituitaria, lo vieron en el video, que significa formadora de pituita. Y esa pituita es como que la que recoge todos los excesos, todo lo que ya no sirve, ¿verdad? El material de desecho producido por el cerebro. Antes, las teorías de los científicos decían que todo eso que recogía nuestro organismo en el cerebro se llamaba pituita, porque toda esa suciedad, ese desecho, lo sacaban por medio de nuestra nariz. Y ellos decían que el moco que nos sale a nosotros de la nariz, eso era el material de desecho que sacaba la hipófisis. De ahí, entre más verde, quería decir que estaba enferma la persona, entre más clara, más sana la persona. Entonces, esa idea se manejó durante muchos años. Este médico así dedujo de que por ahí era y que ese moco era por esto. Pero no fue así. En el camino se botaron esos paradigmas. Entonces, en los humanos, la hipófisis se divide en dos porciones. La que les mencioné, la anterior y la posterior. Una se le llama adenohipófisis anterior, es donde está la mayoría de hormonas, y luego la adenohipófisis posterior y la de en medio.
Una glandular o adenohipófisis, eso quiere decir que depende de las glándulas. Y otra neural o neurohipófisis depende del sistema nervioso. La adenohipófisis constituye aproximadamente el 80% del total de la glándula y en ella se puede distinguir un lóbulo anterior y uno intermedio. El anterior, como ya les mencioné, producen todas las demás hormonas, y la de en medio pues tenemos lo de los melanocitos. El lóbulo anterior está dividido a su vez en dos partes, la pars distalis y las pars tuberalis. De ellas, la pars distalis es con mucho la de mayor tamaño y la que presenta una mayor importancia funcional, ya que de la pars tuberalis, que corresponde únicamente una pequeña porción que rodea parte del infundíbulo, formado por parte del tallo hipoficiario, que es la unión anatómica entre hipófisis e hipotálamo. Esto únicamente lo que dice aquí esta diapositiva es que la hipófisis se divide en anterior y posterior, y que la anterior tiene una subdivisión que es la de en medio, que es la intermedia, que produce los melanocitos. Ahora, la neurohipófisis, de la cual vamos a hablar la próxima semana un poquito más detallado, está también constituida por la pars nervosa o lobo posterior, que es la porción de mayor tamaño. Está dividido también el infundíbulo, que junto con la pars tuberalis forman el tallo hipoficiario, y la eminencia media, que es el punto de unión entre hipotálamo e hipófisis. O sea, esto. Por eso les mencioné la pars tuberalis, la intermedia y la distalis, porque todas estas van conectadas con el hipotálamo y con la estimulación. Si es la anterior glandular y si es la posterior con lo nervioso, que es la llamada neurohipófisis. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de la hipófisis. O sea, vamos a estar hablando ahorita de esta como bolas de que tenemos acá, una cafecita y una medio gris. Ahorita vamos a hablar, esa es la hipófisis. Vamos a hablar cómo se activa la hipófisis anterior, cómo se activa la hipófisis posterior. De la intermedia no vamos a hablar mucho, porque esta solo produce la recoloración de la piel. Entonces, ahorita hablaremos de la hipófisis. La hipófisis es una estructura oval localizada detrás del quiasma óptico, en una cavidad del esfenoides denominada silla turca. Ahí es donde está posicionada. La hipófisis tiene su parte anterior, y aquí podemos ver a qué son afectas, y su hipófisis posterior, donde está la hormona antidiurética y la oxitocina, y las demás hormonas, que es la prolactina, que tiene que ver con la secreción láctea, la FSH-LH, que tiene que ver con testículo y ovario, la estimulante del tiroides, que tiene que ver con la liberación de T3 y T4, y su disrupción tiene que ver con el hipertiroidismo o hipotiroidismo. También tenemos la adrenocorticotrópica, que tiene que ver con las glándulas suprarrenales, que son unos como sombreritos que encontramos encima de los riñones, es parte de la hipófisis anterior. Tenemos la hormona del crecimiento o somatostatina, o la hormona HG, esa tiene que ver con el crecimiento óseo. Estas y otras más vamos a estar viendo en el transcurso de este semestre. Entonces, ¿qué es la hipófisis? Aquí tenemos la hipófisis. Es una estructura compleja alojada en una cavidad de paredes óseas, la silla turca, que se encuentra en el hueso esfenoides. La hipófisis queda constituida por dos sectores, la glandular o adenohipófisis y la porción venosa o neurohipófisis. La adenohipófisis consta de tres componentes, el pars distalis, tuberalis e intermedia. Y la neurohipófisis, que es la que está de color rojo, está compuesta también por tres partes, el lóbulo neural o proceso infundibular,
el tallo infundibular y la eminencia media. Esas son las partes en que forman la neurohipófisis. Anatomía y embriología del hipotálamo. Bueno, ya vimos lo que era la hipófisis, que se divide en anterior-posterior, ya vimos las hormonas que se producen en la anterior y las otras que se producen, que son dos, en la parte neural, y ya vimos también la parte media. Ahora hablemos de la embriología del hipotálamo, porque ambos tienen que estar conectados. El hipotálamo es uno de los componentes subcorticales del sistema límbico. Está en el interior del diencéfalo, por debajo del tálamo, y este forma el suelo de las paredes del tercer ventrículo. Recordemos que en el tercer ventrículo es donde se produce el líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto va a estar en el líquido cefalorraquídeo, el tercer ventrículo está encima de lo que es el hipotálamo. La gran importancia del hipotálamo se debe a que regula la mayoría de las funciones endocrinas y vegetativas, además de participar en el control del metabolismo y múltiples aspectos de la conducta emocional. O sea, el hipotálamo es un gran protagónico en nuestra vida. Prácticamente. Dentro de las funciones del hipotálamo está, él controla lo que es la temperatura corporal. Si estamos en el puerto, estamos sudando, porque todo el calor externo que hay está entrando a nuestro cuerpo. Pero nosotros seguimos teniendo adentro de nuestro cuerpo una temperatura de 37 grados centígrados, aunque afuera haya un calor de 40 o demás. ¿Por qué? Porque el hipotálamo se encarga de enviar informes a nuestro sistema nervioso para que éste mande informe a nuestras, por medio de las vías descendentes, a nuestros folículos pilosos para que estos se dilaten y sudemos. Esa es solo una. Cuando estamos en el frío, al contrario, manda avisar a nuestros folículos pilosos que se cierren para que no perdamos el calorcito interno que tenemos. Esa es solo una función del hipotálamo. También el hipotálamo nos sirve, además de ser termorregulador, nos sirve para, referente a la sexualidad. A que a la hora de interactuar con su pareja esté su vagina en óptimas condiciones de humedad para el proceso del coito. Igualmente en el hombre aumenta su frecuencia cardíaca para que haya más fluido sanguíneo y sus cuerpos cavernosos se llenen de sangre para que él pueda estar con la erección. Eso lo hace también el hipotálamo. El hipotálamo también es el encargado de hacernos sentir que tenemos sed para ir a tomar agua. Entonces, el hipotálamo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase qué tan importante es. Ahorita solo les he hablado de dos. También regula la conducta emocional. El hipotálamo es el que se dispara cuando escuchamos una melodía que nos produce o alegría o tristeza. Si nos produce alegría, vamos a empezar a reír, porque ha estimulado los músculos risorios para que se expandan. Pero también cuando queremos llorar, también controla el hipotálamo nuestras glándulas lagrimales para que éstas se explayen, se expongan. También él tiene que ver con los recuerdos. El hipotálamo se conecta con el hipocampo para que esos recuerdos fluyan. Ustedes escuchan una canción, inmediatamente esa canción, sabíamos que se iba para el sistema nervioso, pero ahora sabemos que también el sistema nervioso le pasa el chisme al hipotálamo, y el hipotálamo le pasa el chisme al hipocampo y le dice, anda a revisar todos los recuerdos que tiene esta criatura, y va a buscar qué conexión hay con esa canción que usted está escuchando y con su estado de ánimo, y ya le saca la tarjeta. Ah, es que esa vez tronó con el novio, se llamaba Juan Carlos y pasó tal situación. Viene el recuerdo. Entonces, solo vimos 2 o 3 acciones del hipotálamo. Vamos a seguirlas viendo. Las neuronas hipotalámicas se agrupan formando una serie de núcleos
que se encuentran distribuidos en 4 áreas, que en sentido anteroposterior tenemos el área preóptica o hipotálamo anterior, el área supraóptica está por encima del quiasma óptico y el hipotálamo medio o infundíbulo o tubárico, y la región mamilar o hipotálamo posterior, que es la región situada adyacente al mesencéfalo. De todas ellas, la región supraóptica y el hipotálamo medio son las que contienen la mayor parte de los núcleos implicados en el control de la secreción de hormonas. Vamos a ver, para entender un poquito acá. Aquí tenemos los núcleos. Esos los estudiaron ustedes el año pasado, cuando vieron neurofisiología. Entonces tenemos en el hipotálamo 10 núcleos. Y cada núcleo se conecta con cada parte del cerebro. Tenemos el núcleo preóptico, de color verde, está con número 1. El paraventricular es el 2. El hipotalámico anterior, el 3. El 4, el núcleo supraóptico. El 5, el hipotalámico dorsal. El 6, el núcleo dorsomedial. 7, núcleo ventromedial. 8, área hipotalámica posterior. 9, hipotalámica lateral. Y 10, los cuerpos mamilares. Todos estos núcleos están metidos, figúrense, de una forma microscópica. Si dijimos que el hipotálamo tiene el tamaño de un arrocito, en ese arrocito están los 10 núcleos. Y cada núcleo va a tomar un papel importante en lo que es la transmisión del eje hipotálamo-hipófisis glandular. Regresemos. Esto se los jalé para que miráramos y conozcamos de qué estamos hablando. Supraóptica y el hipotálamo medio, con las que tienen la mayor parte de los núcleos implicados en el control de la secreción de hormonas. La adenohipofisiarias, en el área supraóptico se localizan los núcleos supraóptico, supraquiasmático, hipotalámico anterior, paraventricular, mientras que en el hipotálamo medio, donde estábamos hablando de los melanocitos, se encuentra el núcleo dorsomedial, ventromedial y arcuato o arqueado. Aquí nuevamente tenemos el hipotálamo, que es eso verde que se mira ahí, y dentro de ese hipotálamo están los núcleos que acabamos de mencionar. El hipotálamo es una estructura cerebral que junto al tálamo forma el diencéfalo. Es la parte del sistema límbico que contiene la mayor diversidad de neuronas de todo el cerebro. Se encarga de controlar el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso endocrino. Es una glándula endocrina que libera hormonas encargadas de modular conductas relacionadas con el mantenimiento de la especie y que regula la secreción de hormona de la hipófisis, con el que conforma el eje hipotálamo-hipofisiario, y cuenta con 2 neuronas secretoras, las parvocelulares y las magnocelulares. Las parvocelulares secretan hormonas peptídicas que tienen que ver con todo el proceso péptico, y las magnocelulares secretan las hormonas neurohipofisiales. Aquí vimos los núcleos de los que estábamos hablando. Entonces, la anatomía básica del hipotálamo hipófisis. Ahora sabemos que en la tercera semana del desarrollo intrauterino se comienza a formar el encéfalo a partir del tubo neural, dando lugar a 3 estructuras: el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Acá es cuando ustedes han visto los dibujitos donde se ve un como tepocatillo y un ojo negro. Acá estamos hablando de la tercera semana del desarrollo intrauterino. En ese tiempo es cuando se forman esas 3 estructuras: prosencéfalo,
mesencéfalo y rombencéfalo. A su vez, el prosencéfalo forma el telencéfalo y el diencéfalo, siendo el diencéfalo el que va a formar al tálamo, al epitálamo, al hipotálamo y al infundíbulo. Hicimos un retroceso para poder ver de dónde se originó el hipotálamo. ¿Cuál fue su lámina neuronal? Y su lámina se formó en la tercera semana, o sea que el hipotálamo viene del prosencéfalo. Y del prosencéfalo se originó el diencéfalo. Y del diencéfalo se produce el tálamo, el hipotálamo y el infundíbulo. Eso lo estudiaron el año pasado. El tálamo, en pocas palabras, es el encargado de regular las emociones. El hipotálamo controla el sistema nervioso simpático, parasimpático y la hipófisis. Y el epitálamo contiene la glándula pineal, la cual libera a la melatonina. Entonces, ya ahorita ya encontramos. ¿Quién es el que libera la melatonina? El epitálamo. Si no funciona bien, no se da el proceso de coloración de nuestra piel. Todo esto se forma en la tercera fase. Entonces acá hablamos de la embriología. Acá es donde yo les mencionaba el dibujo como el tepocatío y cómo acá vemos que se va creando el telencéfalo, el diencéfalo, el infundíbulo, la bolsa de Rathke, el ectodermo, y todo esto se da en de la tercera a cuarta semana de la fecundación. Hasta aquí vemos la embriología del hipotálamo, lo que les mencionaba. Tenemos nosotros acá el extremo del encéfalo, formando el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Lo importante acá es el prosencéfalo, porque del prosencéfalo se deriva el telencéfalo, el diencéfalo, y del diencéfalo se originó el hipotálamo de quien estamos hablando ahorita. Y estas son las semanas en las cuales se fue desarrollando cada uno de estos. Entonces, ¿qué es el hipotálamo? Órgano en el sistema nervioso, se sintetizan hormonas que por el sistema porta llegan a la hipófisis. ¿Qué es el sistema porta? Viene siendo una serie de ramificaciones vasculares como un puentecito para que el hipotálamo se conecte con la hipófisis y por esa vía se secreten las hormonas que se están formando en ese momento. Y aquí nosotros podemos ver las tres zonas del hipotálamo: el anterior, el medio y el posterior. En el anterior está el núcleo supraóptico y el paraventricular. A nivel hipofisiario, estos van a constituir el hipotálamo y la hipófisis. Y aquí vamos a tener los factores de liberación y factores inhibitorios. Cuando hablamos de factores de liberación es cuando hablamos del feedback positivo. Ese estímulo que llegó a mi sistema nervioso y activó mi hipotálamo, el hipotálamo en forma de cascada estimula la hipófisis secreta sus hormonas, luego estas hormonas estimulan al órgano blanco. Cuando ya se produjo la cantidad suficiente de estas hormonas, entonces viene el feedback negativo. Estimulan primero a la hipófisis y de último al hipotálamo. Van en orden inverso. A eso se le llama hormonas de inhibición. Y el medio o tuberal, estamos hablando del núcleo ventromedial, dorsomedial y arcuato. Lo pueden revisar en la diapositiva que vimos. Este va a proyectar sus axones hacia capilares de la eminencia media para que se forme lo que es la melatonina. Y en la parte posterior o mamilar están los núcleos de la amígdala.
No es la amígdala que tenemos en la boca, en la garganta, está refiriéndose a la amígdala que está escondida entre el frontal, entre el parietal y el occipital. La amígdala es la encargada de hacernos sentir a nosotros miedo, y ese miedo nos va a mantener con un instinto de conservación. O sea, ay no me voy a ir por esa área oscura porque me pueden asaltar. O el aqueo de que, ay, no sé por qué, pero no me cuadra tal cosa con esa relación que tiene sutanito con menganita. Es la sospecha, eso es parte del accionar de la amígdala. La amígdala es la que nos hace mantenernos cuerdos en la toma de decisiones correctas para no errar o que no nos pasen cosas malas. A esa amígdala se están ellos refiriendo, y esta es una de las zonas del hipotálamo. Miremos. Nuevamente aquí están sus núcleos ya divididos en su área anterior, posterior y media. Todo esto es el hipotálamo, y esta como bola que se mira abajo es la hipófisis, por medio de su área vascular, donde se envían en pocas cantidades la secreción hormonal para que éstas sigan activando a distancia los demás órganos. Entonces podemos hablar de las hormonas hipotalámicas. Estas hormonas liberadoras de corticotropina se forman en el hipotálamo, es vital en la respuesta al estrés e inmunidad. También van a actuar en el sistema nervioso central, en el control de las emociones, en la ansiedad y el apetito. La actividad aumentada de esta hormona hipotalámica nos puede producir insomnio. El feedback negativo lo hace el cortisol. ¿Cómo así? Les voy a explicar. Cuando el informe viene del hipotálamo hacia la hipófisis por medio de la vía sanguínea envía su estímulo hacia nuestro riñón. En la parte de arriba está la hormona adrenocorticotrópica. Estas son las encargadas de producir cortisol. Pero cuando se produce demasiado cortisol, lo normal es que se empiece un feedback negativo, que quiere decir, ya llegamos al límite máximo de cortisol, entonces detengamos su producción. Y para que se dé esa detención de cortisol, en ese momento va un mensaje hacia el hipotálamo para decirle, ya no estimules más. Luego ese mensaje se va a la hipófisis igualmente. Entonces se detiene la producción, el estímulo a distancia, y ya no se sigue produciendo cortisol. A eso se llaman feedback negativo. Ahorita estamos viendo como una selfie, una panorámica de lo que vamos a ir viendo poquito a poquito en el transcurso del semestre. No se me atormenten porque es demasiada información. La ACTH, que se llama hormona adrenocorticotrópica, secretada en la hipófisis, estimula la glándula suprarrenal y esta libera cortisol, aldosterona y adrenalina. Ahora, esta es otra hormona que se produce en la hipófisis anterior, que es la hormona liberadora de gonadotropina o GnRH. Esta va a controlar la secreción de la gonadotropina hipofisiaria, la FSH y la LH, que tienen que ver con el aparato reproductor, tanto masculino como femenino, porque los hombres también secretan esto. Liberada en la eminencia media y luego pasa a la hipófisis anterior y estimula la secreción de FSH y LH. Nuevamente aparece el famoso feedback negativo. Lo hacen los esteroides sexuales, el estradiol, la progesterona y la testosterona. Cuando ya los niveles de producción a nivel del aparato reproductor masculino y femenino llegan a sus límites óptimos,
y ya se produjo mucho estradiol, mucha testosterona, mucha progesterona, ese mismo aumento hace que se encienda el informe y vaya un mensajero a decirle al hipotálamo y a la hipófisis que dejen de seguir estimulando los demás órganos porque ya llegaron a su límite, ya no más. Entonces, el servomecanismo estrogénico se efectúa principalmente a nivel de la hipófisis. El servomecanismo progesterona y testosterona predominan en el hipotálamo. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestros estrógenos es la hipófisis la que la regula. Y todo lo que tiene que ver con mi progesterona y con la testosterona es en el hipotálamo donde se regula. El estradiol va a producir un feedback positivo a nivel hipotalámico que estimula la secreción de GnRH. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, cuando nosotros estamos en nuestro periodo, viene y hay una estimulación de mi hipotálamo hacia mi hipófisis. Y mi hipófisis va a estar liberando una hormona para que se empiece a crecer. Este es estimulando a lo que son el estrógeno. ¿Y esto qué es lo que va a hacer a nivel de mis ovarios? Que el folículo empiece a crecer hasta que llegamos a un tamaño óptimo, se rompe y se da todo el proceso de la menstruación. Si no fuera por ese estímulo del hipotálamo a la hipófisis, nosotros tendríamos problemas de amenorrea, o sea, no menstruación. El estradiol, por eso se le llama que tiene un feedback positivo, porque viene de arriba hacia abajo, del hipotálamo, hipófisis, aparato reproductor, masculino o femenino. A eso nos estamos refiriendo cuando es un feedback positivo. Acá nuevamente tenemos cómo se libera la hormona del crecimiento. Esta es otra hormona. Bueno, digo, son 9 hormonas que se liberan en el área de la adenohipófisis y cada una de estas tiene un componente igual, hipófisis, hipotálamo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Viene el hipotálamo, recibe un estímulo mayor, este hipotálamo libera la GHRH, que quiere decir hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Y esta, a su vez, estimula la hipófisis. Y la hipófisis va a liberar la hormona de crecimiento. Solo este proceso de hipotálamo, hipófisis, liberación de hormona estimuladora del crecimiento, ¿eso qué va a producir? Va a estimular la hipoglicemia, los ejercicios y los aminoácidos. Y esta GHRH va a inhibir a la somatostatina, que es la hormona del crecimiento, mientras que la hiperglicemia, el aumento del azúcar, y ácidos libres no esterificados van a estimular a la hormona somatostatina y va a inhibir a la hormona liberadora del crecimiento. Los corticosteroides disminuyen la respuesta de la hormona liberadora del crecimiento, pero aumenta a la somatostatina. Como les menciono, la clase de hoy es solo para que ustedes empiecen a escuchar los nombres de las hormonas. ¿Cuál va a ser el mecanismo de liberación? Eso lo vamos a ir viendo semana tras semana de cada uno de ellos. Ahorita confórmense con conocer los nombres de cada una de ellas. Luego tenemos factores reguladores de prolactina, que es la dopamina, la prolactina y la liberadora de la prolactina. Mientras las demás hormonas de la adenohipófisis están reguladas principalmente por una hormona hipotalámica estimulante, en la prolactina, que se domina reguladora inhibidora de la dopamina,
La dopamina es el auténtico factor inhibidor de la prolactina y se sintetiza en la neurona del hipotálamo medio. Bueno, estudiamos todas las hormonas que están en la adenopófisis, pero esta hormona de la prolactina, que es la encargada de producir leche cuando vamos a amamantar a un niño, esta va a estar inhibida durante todo ese tiempo en que no hay bebé, va a estar inhibida por la dopamina. O sea, la dopamina es un neurotransmisor que se va a encargar de mantener a raya e inhibida la producción de la prolactina. Por eso es que si no hay bebé, nosotros no estamos secretando leche, gracias a los niveles de dopamina. La secreción del tálamo o tallo hipofisiario produce la ACTH, la adrenocorticotrópica, la FSH y la LH, y la hormona del crecimiento y la hormona tiroidea. Todos estos van a ser afectos a la ACTH. La dopamina se sintetiza en la neurona del hipotálamo medio, y lo único importante acá es que esta mantiene inhibida la producción de prolactina. El estrés es un estimulante natural de la secreción de prolactina. Aquí ya vemos la diferencia. La dopamina la inhibe y el estrés la secreta. Los estrógenos estimulan la secreción de la prolactina en las células lactótrofas, pero también actúa sobre las neuronas dopaminérgicas del hipotálamo y la región infundibular. Aquí lo único importante de esta diapositiva es que hay un factor inhibitorio y un factor excitatorio de la prolactina. Que la prolactina es afecta a todo lo nervioso, o sea, a la neurohipófisis. La dopamina inhibe la secreción de la prolactina. Básicamente eso es lo más importante de toda esta diapositiva que estamos viendo. ¿Y cuál es esa hormona inhibidora de la hormona del crecimiento o somatostatina? Es la SST. Esta es la que impide que sigamos creciendo. Es un potente inhibidor de la secreción de la hormona del crecimiento, pero también afecta a la hormona tiroidea y también a la prolactina. Y además de eso, ahora nos damos cuenta que actúa también a nivel del tracto gastrointestinal, también a nivel del páncreas para la liberación y producción de insulina y glucagón. Va a inhibir la secreción de saliva, va a inhibir el jugo gástrico y el jugo duodenal, va a inhibir la producción de bilis y también a nivel pancreático va a disminuir la circulación sanguínea gastrointestinal. Esos son algunos de las funciones que tiene esta hormona somatostatina o SST. Las neuronas hipotalámicas productoras de la somatostatina se van a localizar en el núcleo medial periventricular y en la zona parvocelular del núcleo arcuato o del paraventricular anterior. Su biosíntesis tiene lugar a partir de una prehormona. Esta prohormona convertasa para conseguir u originar moléculas activas de estas. Entonces vamos a conocer 5 tipos de receptores de la somatostatina. Estos van a abundar predominantemente en el hipocampo. De todo lo que estamos viendo ahorita, lo más importante es que conozcan ustedes cuáles son las hormonas que se producen en la adenohipófisis y una función de cada una de estas, y cuáles son las que producen en la neurohipófisis y una función de cada una de ellas. Porque todos estos nombres
Lógicamente no se lo vamos a preguntar, ni tampoco tienen que aprendérselos pues, porque no es parte de, es solo para que conozcan el funcionamiento de ellos. Sabemos que existe una hormona liberadora de tirotropina. Esta es la que va a estimular mi tiroides. Viene el estímulo a nivel del hipotálamo, luego lo envía a la hipófisis y luego se va a la tiroides para que este estímulo empiece a producir la T3 y la T4. Y de esta va a depender si la persona es normal, si la persona es hipertiroidea o si la persona es hipotiroidea. La hormona estimulante del tiroides es un neurotransmisor en muchas áreas del sistema nervioso central, localizables en muchas terminaciones nerviosas y por sus receptores específicos posee acciones estimulantes e intervienen en la termorregulación. Además está presente en el tracto gastrointestinal, en el páncreas como neurotransmisor o neuromodulador. En su regulación interviene el hipotálamo, el sistema nervioso y la hormona estimulante del tiroides. Entonces, las hormonas adenohipofisiarias, dentro de estas está la ACTH, o sea, la adrenocorticotrófica. Esta ACTH es la que va a estimular la glándula suprarrenal para que se libere el cortisol. Es la hormona estimulante de la corteza adrenal. Sus acciones biológicas consisten en estimular la función y el trofismo de la corteza adrenal. O sea, al estimular se va a producir una producción de glucocorticoides o de minerales. También va a estimular a los melanocitos para la producción de la pigmentación cutánea. Su secreción está regulada por este eje: hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, por medio de la hormona adrenocorticotrópica. Dentro de las gonadotropinas tenemos la FSH y LH. Estos son los productos del estímulo de la hipófisis, hipotálamo, órganos femeninos o masculinos, para que se produzcan estas dos hormonas. Estas son las encargadas de ayudarnos en nuestro ciclo menstrual, en la ovulación y también en la fecundación. Son hormonas estimulantes de la secreción de las gónadas femeninas y masculinas. Las gónadas tienen doble función, una exócrina y una endocrina. La exócrina es importante en la medida que contribuye el movimiento o mantenimiento de la especie. La función endocrina conlleva una serie de pasos de esteroide o génesis de los esteroides que van a funcionar a nivel de la testosterona y andrógenos. Y también la biosíntesis de la FSH-LH, que son parte de las hormonas femeninas. En la mujer ya sabemos que nos estimula la producción de LH. La LH va a estar muy en sus inicios. O sea, primero vamos a tener una LH cuando no estamos menstruando, mientras la FSH empieza a aumentar hasta que llega a su pico máximo. La FSH es la encargada de que nuestro folículo crezca y se rompa para que se dé todo el proceso de la fecundación o de la ovulación. Cuando ya menstruamos y termina nuestro quinto día, es cuando empieza a funcionar la LH o la hormona luteinizante, para que nuevamente se empiece a elevar los estrógenos y darnos todo el ciclo menstrual que nosotros conocemos. A eso se refiere esta diapositiva que nos habla del AMP cíclico. La regulación del eje del sistema nervioso, hipotálamo, hipófisis, gónadas, a través de una sola hormona hipotalámica estimuladora de la gonadotropina, conocida como
GnRH. Esta es la que va a controlar las hormonas, la FSH y la LH. Diversos neurotransmisores como la noradrenalina, el GABA, la dopamina y las endorfinas modulan circuitos neuronales hipotálamo generadores de secreción pulsátil. La activina estimula la secreción de la FSH, mientras que la folistatina se une a la activina anulando su efecto. Estas son puramente aspectos fisiológicos de quién inhibe y quién activa. ¿Por qué razón menstruamos al final del ciclo? ¿Por qué razón nosotros estamos en el periodo intermedio? Por la folistatina, la acción de la folistatina y la activina. Estas dos son las encargadas de que nosotros estemos en el proceso de ovulación o en el proceso de la menstruación. También tenemos estas hormonas peptídicas, que es la inhibina, que es una hormona proteica sintetizada por las células granulosas del ovario. Tenemos la activina, que es un péptido similar a la inhibina, pero esta lo que va a hacer es accionar, es aromatizar, es estimular la secreción hasta insulínica para que se dé todo este proceso de factorización local. ¿Y qué es la prolactina? Es una hormona peptídica de 199 aminoácidos. La prolactina es la que va a estar afecta al estímulo de la dopamina. La prolactina es la que va a estimular mis glándulas mamarias para que se produzca la secreción de leche. Y esta, por lo regular, su liberación es pulsátil y tiene aproximadamente 90 minutos para estarse secretando. Eso es lo importante de esta diapositiva. Y la hormona del crecimiento, que es una sustancia sintetizada, almacenada y secretada por las células somatotróficas de la hipófisis anterior. La hormona del crecimiento posee funciones biológicas, diabetógenas y lipolíticas. Esta es la encargada de controlar nuestro pulso glicémico y nuestro pulso lipogénico. Su acción es directamente hacia el hígado, hacia los músculos y hacia el tejido adiposo. Y ya vamos aterrizando acá. Mucha información el día de hoy. La hormona estimulante de los melanocitos, esta dijimos que está en la parte intermedia de la hipófisis. Está la anterior, la media y la posterior. Esta es la que está en medio. Esta es la encargada de sintetizar todo lo referente a los melanocitos. Su regulación forma parte del eje del sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis, tiroides. El control hipotalámico lo realiza este tripéptido estimulante del tiroides. Hay una liberación de T3 y T4 y se sintetiza en el óvulo intermedio, el cual se conocía antes como bolsa de Rathke. Entonces las otras hormonas adenohipofisiarias, pues tenemos la angiotensina 2, la endotelina, la lipotrofina y los factores inhibidores de la migración de los macrófagos. Acá está ya la síntesis y lo más importante de todo lo que hablamos hoy, que fueron más conocimientos generales, nombres, enzimas, que no es importante que las aprendan, pero sí que conozcan este funcionamiento. Esto sí es importante. El conocer al hipotálamo, el conocer a la hipófisis y el conocer al órgano blanco. En este dibujito, nosotros hemos estado hablando del feedback positivo o negativo. Acá tenemos esto. ¿Qué va a estimular el hipotálamo? Con que ustedes aprendan esto de ahorita, es lo más importante de todas las diapositivas que hemos pasado. Cuando tenemos un estímulo externo, sí, que viaja por las vías ascendentes y descendentes, ese estímulo produjo una
despolarización. Esa despolarización o punto álgido va a llegar a estimular a mi hipotálamo. Cuando este hipotálamo despierta, viene y se va a activar la CRH, que es la liberadora de, esas son siglas en inglés, RS release, liberadora hormonal de la corticotropina. ¿Esta qué va a hacer? Va a estimular a la hipófisis. Aquí estamos teniendo un feedback positivo porque viene de arriba hacia abajo. El estímulo fue muy grande, activa el hipotálamo, el hipotálamo secreta el CRH, ese CRH estimula la hipófisis. La hipófisis en este momento, para este ejemplo de esta diapositiva, libera la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrópica. Esta por vía sanguínea se va a ir a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es aquella que está encima del riñón. Cuando la estimula, la glándula suprarrenal empieza a producir cortisol. Sí. El cortisol es bueno, porque el cortisol es el que tiene a nosotros despiertos, activos, trabajando, haciendo todas nuestras actividades, nos hace tener raciocinio, capacidad mental, estimula mi área prefrontal para tener yo las capacidades intelectuales del razonamiento y de saber qué es lo que estoy haciendo, qué estoy operando, si soy secretaria, si soy lo que haga. Esto me lo va a mantener el cortisol. El cortisol tiene que estar elevado hasta las 8 de la noche. Ya a las 8 de la noche se tiene que detener su producción. Y en ese momento que se detiene su producción, se empieza a dar el feedback negativo. ¿Cuál es ese? Esa cantidad que llegó a su límite máximo de cortisol hace que se estimule de abajo hacia arriba. Entonces viene el estimulante y le dice a la hipófisis: ya no sigas produciendo ACTH porque llegamos a los límites máximos de cortisol. Entonces viene la hipófisis y se inactiva por medio de este feedback negativo corto y ya no produce ACTH. Luego viene un mensajero y de la hipófisis envía su información hacia el hipotálamo y le dice: mira, dice el vecino que se llama hipófisis que ya no estés estimulando tu CRH porque ya los niveles de cortisol fueron óptimos y ya entró la noche y necesitamos dormir. Entonces el hipotálamo detiene su producción de CRH y aunque hayan estímulos externos, el hipotálamo ya no va a seguir estimulando de forma positiva porque se dio el feedback negativo para detener su producción. Pero ¿qué sucede cuando es al contrario? Esto les estoy hablando el estímulo normal. El estímulo enfermizo es: ustedes están sometidos bajo estrés, tienen que entregar unas planillas, tienen que trabajar, tienen que hacer las tareas de la U. Entonces, ¿qué sucede? Esos estímulos estresantes están estimulando el hipotálamo estimula hipófisis estimula sus glándulas adrenales, se empieza a producir el cortisol. Llegaron a su límite donde tiene que parar su producción, pero es tanto el estrés que siguen produciendo cortisol y llegan las 11, 12, 1 de la mañana y el cortisol no se detiene en su función. Entonces, ¿qué sucede? No hay un feedback negativo que pare la producción de hipófisis ni el hipotálamo. ¿Alguien me está preguntando algo? A ver, Kimberly. Sí, doctora. Cuénteme. Yo tengo una duda. Digamos, cuando uno, por ejemplo, toma café, Sí. 7, 8 de la noche, ¿eso también puede aumentar el cortisol? Eso le aumenta el cortisol, pero más que el cortisol, va a actuar a que se libere adrenalina y noradrenalina, porque hasta ahorita ustedes han conocido que el único factor que produce
adrenalina es la activación del sistema nervioso periférico simpático. Pero ahora en este curso ustedes van a aprender que también a nivel de la glándula suprarrenal, en su parte interna que se llama médula, ahí también se produce adrenalina. Entonces, si aumenta el cortisol, aumenta la adrenalina. Y esos dos son los que hacen que usted se permanezca alerta, despierta, pero cuando se toma en exceso puede dar también cierta taquicardia, ¿verdad? De estar alerta como que si se estuvieran tomando un Raptor. Pero es porque sí aumenta el cortisol, pero también aumenta la adrenalina que se produce en la médula de la glándula suprarrenal. ¿Quedó clara la respuesta, Ana Lucía? Ana Lucía, yo digo que sí. Bueno, sigamos entonces con las diapositivas. Quiero ver una cosa acá. Espéreme un momentito, es que... Sí, ahí vamos. Entonces continuemos con ese mismo cuadro. Ok. Entonces el estrés no dejó que el cortisol dejara de producirse. No se pudo dar ese feedback negativo y se siguió dando el feedback positivo. O sea que el estrés hizo que el hipotálamo siguiera activando la CRH, que este estímulo de la CRH siguiera estimulando la hipófisis, que la hipófisis siguiera secretando la adrenocorticotrópica y que por vía sanguínea llegara a la suprarrenal y a nivel de la médula se siguiera produciendo cortisol. Pero ahora no solo se activó el cortisol en su producción, sino también la adrenalina a nivel de la médula. Entonces, ambas van a hacer que la persona esté alerta, que ya no duerma, pero que esté aburrida, que al día siguiente esté con sueño, porque no lograron que ese feedback negativo se activara. Entonces aquí estamos viendo lo fisiológico normal y lo patológico. Lo normal sería que al haber llegado a cierto nivel de producción de cortisol, se activara el feedback negativo y se anulara el efecto a nivel hipofisiario, que ya no produjera la ACTH, y se anulara a nivel hipotalámico y ya no se produjera y se activara la CRH. Y ahí estaríamos tranquilos, porque en el momento que se para la producción de cortisol, empieza la producción de melatonina. Y la melatonina lo que hace es irnos a inducir el sueño, a que nos reparemos durante esas 8 horas de duerme y a que esa melatonina inhiba este proceso de activación de estos 3 niveles. Aquí estamos viendo la otra contraparte. Hipotálamo, hipófisis, testículo.